Muy buenas noches. Qué gusto poderlos saludar aquí a mi hermana Ani y a mi hermana Claudia Rivera, que ya están conectadas al estudio Biblia en mano de esta noche. Hoy estamos listos para estudiar el capítulo 3 de el libro de Nehemías, por lo que va a ser una bendición poder compartir con ustedes este estudio tan hermoso a mí en lo personal también me está dejando tantas enseñanzas acerca de lo que Dios quiere hacer e hizo a través de Nehemías y sigue haciendo con nosotros. Luque de Broy, muy buenas noches, un gran beso, un gran abrazo para ti y me alegro mucho que ya estás aquí conectada y que sean de las primeras que ya están listas y conectadas para la palabra del Señor. Pues bueno, hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Nehemías, por lo que les pido que estemos ya listos. Chatía, muy buenas noches, bienvenida. Eh, todavía no hemos enviado los diplomas del estudio anterior, se estarán enviando el día de mañana, por si no han enviado aún sus notas, lo puedan hacer todavía el día de hoy. Mi hermana Rosy, qué bendición poderla saludar desde acá, le mandamos un gran abrazo hasta allá, hasta Estados Unidos, hasta Washington, y Alice Ovalle, qué bendición poderte saludar desde acá. Y qué gusto de poderlos bendecir. Yo hoy vamos a estudiar, espero que ya tengan listos sus Biblias. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Nehemías, porque les pido que ya estemos listos para arrancar, cuaderno, lapicero, tablet, computadora, lo que ustedes tengan a mano ahí para poder estudiar. Si ya están listos, por favor, háganmelo saber. Hoy quiero tocar el capítulo 3 completo. Si en algún momento por la amplitud de la, del estudio nos tuviéramos que detener un poquito, pues terminaremos el capítulo en el próximo miércoles. Bueno, ya me está poniendo ahí Ani López, que está ya totalmente lista. Rosy Tucker me pone amén y Chatía me pone, me espero yo, yuju, ¿verdad? O algo así. Que Dios les bendiga. Lista, Lucky de Broy también lista. Bueno, vamos a empezar leyendo y antes de leer, aquí voy a leer algunas porciones un poco largas para poderme detener después a ver los versículos que hoy quiero resaltar en este estudio. Capítulo 3 y versículo 1 del libro de Nehemías. Dice así: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea, y edificaron hasta la torre de Hananael. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos le enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremor, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Sabeel. Junto a ellas restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de Dios. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos le enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Vamos a detener ahí un momento. Este capítulo nos habla de la reconstrucción y quiénes participaron, cómo participaron y en dónde participaron. Hay muchos nombres y hay muchos lugares que fueron restaurados. Pero vamos a empezar diciendo que Nehemías tenía que llevar a cabo una tarea. Y la tarea de Nehemías, le hemos estado hablando, era construir el muro en torno a la ciudad de Jerusalén. Esa era su tarea, ese era su llamado, ese era su propósito. Tal vez el propósito no nos parece no nos parece tan espiritual, levantar un muro. Bueno, ¿y por qué no llamó mejor a un albañil Dios, verdad? A un cantero, porque eran de piedra. Pero aunque no parezca tan espiritual, era el llamado de Dios y el llamado de Dios siempre va a ser espiritual.
aunque no lo entendamos en su momento. El levantar los muros, el poder ser aquel que dirigiera a un pueblo a levantar los muros de Jerusalén, era la voluntad de Dios para la vida de Nehemías. Él fue dirigido por Dios para escoger a los trabajadores de las diversas partes del proyecto. Unos debían construir ciertas puertas, otros alguna sección del muro, pero todos debían hacer un trabajo, y Dios lo llamó a Nehemías a que él fuera el que organizara el trabajo. No importa lo que Dios te ha mandado a hacer, lo importante es que seas obediente, porque todo lo que Dios nos manda a hacer es de relevancia e importancia. Cuando el Dios del cielo nos da una tarea, es porque es parte del plan de Dios, es parte de la historia que Dios está formando para la humanidad. Y entonces empezamos a ver en el versículo 1. Voy a mencionar algunos versículos que me parecen a mí sumamente importantes de esta reconstrucción, que dice que entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananael. El primer grupo que se levanta, la primera persona que se levanta en la reconstrucción, fue el sumo sacerdote Eliasib. El sumo sacerdote da ejemplo de obedecer la palabra que venía de parte de Nehemías. Y con esto respaldó que la palabra y la tarea que Dios le había dado a Nehemías era una tarea de parte de Dios. Y que el sumo sacerdote debía dar el ejemplo. Mira qué importante cuando nosotros ejercemos un liderazgo de ejemplo, ya sea un liderazgo dentro de nuestra familia, ya sea un liderazgo dentro de una comunidad, ya sea de oficina, de trabajo, de estudio, pero que seamos estos líderes como los líderes que nos está mostrando Dios, líderes de ejemplo, que se levantan no solo a mandar, sino que a caminar y a ser los primeros en obedecer. El primero que se levanta es Eliasib. Eliasib era el nieto del que fue el primer sumo sacerdote que regresó junto con Zorobabel a Jerusalén. Era aquel llamado Josué o Jesúa. ¿Se recuerdan de aquella visión donde estaba el sumo sacerdote Josué con aquellas vestiduras inmundas y le fue quitada la vestidura inmunda? Este era el que fue abuelo de este sumo sacerdote que estaba en ese tiempo, Eliasib. Pero Eliasib, el sumo sacerdote, no se levanta solo, porque al ejemplo que da él, dice aquí que sus hermanos los sacerdotes se levantan. El sacerdocio de Israel es el primero en dar el ejemplo de la obediencia y del trabajo en la obra de Dios. Todos aquellos que tenemos un liderazgo, no es un liderazgo para sentarnos y poder dar órdenes. Eso no es así. En el reino de los cielos, el que es grande viene a servir. Marilena Minera, le bendecimos. Qué bueno poderla saludar desde acá. Y entonces, pero me llama la atención que lo primero que se empieza a reconstruir es la puerta de las ovejas. Lo primerito, lo que empiezan a reconstruir los sacerdotes, es la puerta de las ovejas. Y esto es muy simbólico, porque esta puerta era utilizada para introducir a los animales que iban a servir para el sacrificio del templo. Eran los animales que se usaban para que en el sacrificio poder expiar los pecados tanto del pueblo como de la nación. Y el mismo Jesucristo. Entonces miren, esta era una puerta de uso santo.
Esta era una puerta donde entraba aquello que iba a ser utilizado para limpiar el pecado del pueblo. Y esta es la primera puerta para reconstruir y me llama mucho la atención, porque Jesucristo mismo utiliza la imagen de esta puerta para la imagen de una puerta para él mismo se identifica como la puerta de las ovejas. Miren cómo se amarra todo esto. Esto es muy importante, porque cuando Jesús dice y se identifica, y lo vamos a leer en un momentito, eso está en Juan 17, se identifica como la puerta de las ovejas, simboliza que Él es el acceso a la salvación. Él es el acceso a una vida abundante. Él es el que guía, el que protege a los verdaderos discípulos, a sus verdaderos seguidores. Y me llama la atención por qué esta puerta es la primera en ser reconstruida por los sacerdotes. Porque lo primero que debe ser reconstruido en nuestra vida. Mira, yo cuando estaba estudiando esto, me venían tantas cosas a la mente, porque una reconstrucción física, esto fue una reconstrucción real, tiene para nosotros también una enseñanza espiritual muy profunda. Porque nuestra vida muchas veces ha estado destruida, ciertas áreas de nuestra vida. Ciertas áreas han sido destruidas por el pecado, han sido destruidas por los golpes de otras personas que nos han herido, por los fracasos que hemos sufrido, y lugares de nuestra vida han sido destruidos y derribados, pero necesitan ser reconstruidos, necesitan ser levantados nuevamente. Y lo primero que debe ser levantado en nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo. Todo lo demás está basado en esta primera reconstrucción. Lo primero que debe hacerse es reconstruir la puerta de las ovejas. Juan 17 y 9. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10 del 7 al 9. Nos dice la palabra de Dios. Espero que ya lo tengan ahí. Juan 10, 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y saldrá y hallará pastos. Mira qué hermoso. Yo soy la puerta de las ovejas. No se puede reconstruir nada permanentemente y con profundidad si antes no se reconstruye la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial, y esto solo puede ser posible por medio de Jesucristo, la puerta de las ovejas. Por eso lo primero que se levanta a reconstruir es esta puerta, los sacerdotes. Y luego nos dice que empiezan a reconstruir la puerta y ellos empiezan la reconstrucción de la puerta primeramente y luego llegan hasta las torres de Jamea y la torre de Hananeel. Esas puertas daban hacia una meseta y esas eran el lugar donde se podía atacar más fácilmente la ciudad de Jerusalén, que era la parte del norte, porque el resto de las murallas, por la topografía como estaban, eran más difíciles. Entonces lo primero que debe ser levantado es nuestra relación con Dios, pero también lo primero que debe ser levantado una vez que esa relación es reconstruida, es el lugar que es más vulnerable para el pecado en nuestra vida. Ellos reconstruyen desde la puerta hasta la torre de Hananeel,
que era el lugar donde el enemigo los había atacado normalmente. Y esto, miren, esto es tremendo, porque lo primero que tenemos que cerrar de nuestra vida son aquellos lugares donde hemos sido vulnerables al pecado, donde hemos sido vulnerables a los ataques. Una vez que venimos a Cristo, debe ser cerrado todo aquello que era el lugar de la provocación del pecado sobre nuestra vida. Debemos de evitar aquellos lugares que nos conducían al pecado, aquellas personas que eran tentación, aquellas situaciones que nos ponían en las decisiones que normalmente no hacíamos las decisiones por Cristo, sino hacíamos las decisiones para el pecado. Estas son las primeras cosas que deben ser cerradas en nuestra vida. Y entonces, y luego nos dice, aquí yo voy a irme a algunos pasajes, porque es mucho lo que hay que ver hoy. Voy a irme a ver el versículo 3, donde nos habla, regresamos a Nehemías capítulo 3, versículo 3, donde nos dice que los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Y mira, yo empecé a entender que esta reconstrucción tenía que ver también con la reconstrucción de nuestra vida. Claro, esta reconstrucción, como les digo, fue absolutamente real e histórica. Pero esto nos da tanta enseñanza. Primero la puerta de las ovejas y luego la puerta del pescado. Esta puerta le decían la puerta del pescado porque allí era el punto donde los pescadores que venían o que entraban a la ciudad y que venían de los puertos, allí se posicionaban para vender el pescado. Era como el mercado de pescado de la ciudad. Pero el pescado en el Nuevo Testamento sobre todo se relaciona como un símbolo de evangelismo. El pescado es tomado, y lo vamos a ver ahorita, cómo es tomado como un símbolo de llevar la palabra de Dios. Y Mateo 4:19, para los que están apuntando por ahí, Mateo 4:19, dice Jesús hablándole, ¿verdad? Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Jesús les dijo, ellos eran pescadores, entendían de esta puerta del pescado. Pero dije, miren, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Porque una vez que es restaurada nuestra relación con Dios, una vez que son cerradas las brechas que nos conducían al pecado, Dios nos llama a compartir su palabra. Miren, tan hermoso saber que hay diferentes dones. Ya vimos que hay dones, hay ministerios tan hermosos. Pero hay un ministerio al que todos, absolutamente todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador es llamado. Y el ministerio al que todos somos llamados es el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es el ministerio de reconciliación? El llevar la palabra de Dios, que Dios se ha reconciliado con los hombres por medio de Jesucristo. O sea, llevar la bendita palabra del evangelio de la salvación. La otra puerta que es reconstruida es la puerta del pescado, la puerta de la reconciliación, la puerta del evangelio. Y luego quisiera mencionar, porque aquí siguen con los nombres y todos son importantes, pero quería enfocarme en algunos puntos específicos de este capítulo tan importante. El versículo 5 de Nehemías 3:5 dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar
a la obra de su Señor. Y hace una mención bien importante, que la reconstrucción estaba participando la mayor parte del pueblo. Pero siempre hay algunos que se quedan atrás. Siempre hay algunos que se quedan en la murmuración. Siempre hay algunos que digan, no, está bien lo que dicen, pero que vayan ellos, yo me quedo aquí atrás. Pero hay varias razones para no trabajar en lo que Dios nos ha pedido trabajar. Uno podría ser la pereza. Yo no quiero, mejor que vayan otros. Es muy cansado. Pero aquí nos dice que los que no fueron a la obra eran los grandes de los tecoitas, de una familia de los tecoitas. Y esta puede venir de la pereza de los ricos, le puse yo, la pereza de los ricos. La desidia por la obra espiritual. El acomodamiento entre las ruinas del mundo. Porque miren, ellos estaban viviendo entre ruinas. Estaban esos muros caídos. Es como si después del terremoto de 76 que hemos platicado, que creo que muchos de los que estamos aquí vivimos la experiencia, y algunos otros no, ¿verdad? Porque son mucho más jóvenes, que bueno. Pero sería como que después de esa destrucción que hubo, nosotros, yo me recuerdo muy bien de San Juan Zacatepec, que era el lugar donde vivíamos, que aún todavía logré ver algunas fotos en blanco y negro que mi mamá aún tiene, que estaba eso, eran solo escombros, se miraba hacia lo lejos. Pero eso sucedió, bueno, sucedió una catástrofe. Pero peor catástrofe sería que los habitantes de ese lugar vieran todas las ruinas y decidieran, no, quedémonos así, así está bien. Está tirado todo, hay mucho polvo, pero ahí ya nos acostumbramos, ya estamos, así estamos bien. Ese acomodamiento en la destrucción, el acomodamiento a las ruinas del mundo, es algo que no nos debe suceder. Es algo que se da y se da incluso entre los grupos de creyentes, que siempre va a haber algunos que no, hombre, sí estamos bien. Pero esto no es tan malo, sigamos de esta forma. Pero Dios quiere reconstruir nuestra vida. Dios quiere que no vivamos en esa ruina de emociones, de sentimientos, de pérdidas, de derrotas. Que no vivamos una vida de conmiseración en la que estemos diariamente, ay, pobre, yo mira, en la situación en la que he estado, en mi matrimonio, pero así está bien, oremos, no, así estamos bien. ¿Por qué no ayunamos? No, ahí estamos, así estamos bien. No. Y este grupo se había acomodado al mundo. Y es más, ese acomodamiento los había comprometido con los enemigos de la obra. Porque más adelante vemos aquí mismo en el libro de Nehemías, y solo lo vamos a ver cuando caminemos, pero solo lo voy a dar como un contexto aquí. Que había un grupo que se había incluso aliado con los enemigos de la obra de Dios, que eran Tobías, ¿se recuerdan de Tobías? Que era un enemigo de la obra. Y se habían vuelto porque aliados de esos enemigos de la obra, porque ellos iban a sacar una ganancia personal. Y lo voy a leer solo rápidamente, porque lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Pero en Nehemías 6, en los versículos del 17 al 19, nos habla un poco de este grupo. Y dice, se lo leo ahí rápidamente. Asimismo, en aquellos días, iban muchas cartas de los principales de Judá. Eran los principales, de esos grandes que habrá aquí. De Judá a Tobías. Tobías era el enemigo. Entonces, ellos le mandaban cartas a Tobías. Tenían comunicación con el enemigo. Y las de Tobías venían a ellos. O sea que estaban pactados, diríamos aquí en Guatemala un tiempo
que le dijeron el pacto de corruptos al Congreso. O sea, no sé si recordarán las noticias, pero tenían un pacto ahí ellos con el enemigo. Dice, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él y le referían mis palabras, y enviaban a Tobías cartas para enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Y entonces nos habla aquí de que ellos habían hecho amistad, habían hecho compadrazgo con el enemigo de la obra. Dice que se había casado una hija, habían tomado una hija de Tobías por mujer, y bueno, ya se había vuelto esto una cuestión de intereses que no iban con la obra de Dios. Lo importante es que nosotros cerremos las brechas de nuestra vida, que no hagamos esas conexiones profundas con aquellos que son enemigos de la obra. No es que a mí me gusta cómo habla este político, no me gusta, y no es que no los hagamos, ¿verdad? Pero que no hagamos esa unidad tan profunda que nos pueda separar de la verdad, del verdadero llamado que hay de Dios sobre nuestras vidas. Porque si seguimos con esas relaciones tan íntimas, vamos a terminar siendo enemigos del llamado que Dios nos dio, o enemigos del llamado que Dios dio a la iglesia, que aún es peor. Y qué tremendo que los más acomodados, los que habían recibido de parte de Dios mayor bendición, los que deberían haber dado el ejemplo, como lo hicieron el sumo sacerdote y los sacerdotes del pueblo, son los que pactaron con el enemigo. No nos dejemos llevar por el acomodamiento, no nos acomodemos al pecado, no nos acomodemos a la tristeza ni a la depresión. No nos acomodemos a un matrimonio que ya solo se da los buenos días, o algunos ya ni los buenos días, pero ya solo comparten los gastos de la casa para vivir ahí. No nos conformemos con eso, cuando Dios tiene para darnos una vida y una vida en abundancia. No pactemos con el enemigo y hagamos la obra que Dios nos mandó a hacer. Versículo 6, de Nehemías 3:6. Nos está hablando, miren, de las puertas, ¿verdad? Miren, tremendo. A mí esto me impactó mucho. La puerta vieja, después la tercera puerta restaurada, dice, la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos le enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. La puerta vieja estaba en la esquina noroeste de Jerusalén. Y mira qué importante, porque cuando hablan de la puerta vieja, para nosotros, yo estaba buscando, miren, qué importante conocer cómo Dios va restaurando nuestra vida. Fuimos salvados, fuimos mandados a evangelizar, a dejar atrás todo pacto con Satanás y empezar a tener transformaciones en nuestra vida, no quedarnos viviendo una vida entre ruinas. Y ahora nos lleva a reconstruir la puerta vieja, que representa la restauración de los fundamentos bíblicos y los principios eternos de Dios. Significa restaurar la puerta vieja, volver al modelo original de Dios para las diferentes áreas de nuestra vida. La reconstrucción de la puerta vieja significa regresar a las sendas antiguas que nos fueron dadas, que nos llevan a la verdad. Representa volver al diseño y al propósito original de Dios para cada aspecto de nuestra vida.
Hoy estuve en un congreso muy edificante donde vieron, creo que aproximadamente unos 1000 pastores y líderes y nos hacían menciones de la palabra de Dios. Fue totalmente escritural, de cosas que muy probablemente y seguramente todos los que estábamos ahí sabíamos. Pero era volver a recordarnos cuál es el propósito de Dios para la iglesia, cuál es el propósito de Dios para los ministros, cuál es el propósito de Dios para cada discípulo. Porque muchas veces el activismo, el hacer, hacemos muchas cosas y vamos dejando de lado cuáles son los principios. Y cada cierto tiempo tenemos que volver a revisar las sendas antiguas, los principios bíblicos, los principios eternos de Dios. ¿Estamos caminando o por qué estamos haciendo las cosas? Algunas cosas ya las hacemos por costumbre. Y no nos ponemos a pensar si esto era bueno, esto era malo o esto ya no tiene significado en este momento. Por eso es importante esa puerta vieja, restaurar nuevamente y volver a revisar los fundamentos de la Biblia sobre nuestra vida. ¿Cuál fue el llamado que Dios nos dio primordialmente o primeramente? ¿Lo estamos cumpliendo o ya nos alejamos? ¿O ya el propósito que teníamos ya está muy lejos de lo que nos dijeron? Por eso hay que revisar nuevamente las sendas antiguas. Mira lo que dice Jeremías capítulo 6 y versículo 16. Jeremías 6:16. Erika Alvío me dice, ¿por qué creemos lo que creemos? Esto es algo que yo he dicho varias veces y la frase me identifica mucho. Tenemos que preguntarnos por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos. Muchos son tradiciones y no todas las tradiciones son malas. Pero la tradición nunca va a ser superior al mandato y al principio de Dios. Y cada cierto tiempo tenemos que revisar lo que hacemos porque una tradición se puede volver una cadena. Incluso que lo hacemos sin ya ni siquiera tener un pensamiento si esto honra o no honra a Dios. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. Hay un momento de tener que pararse en el camino. Y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Pero aquí el consejo de Jehová es que nos paremos en el camino. Hay momentos que hay que pararse en el camino. Hay que mirar y preguntar por las sendas antiguas. Hay momentos en que hay que pararse. Hay que restaurar nuestra vida, hay que restaurar nuestro propósito, hay que restaurar nuestra dirección. Y pregunta nuevamente, y la pregunta es aquí, la pregunta es en oración, la pregunta es a Dios. Señor, estoy caminando en el camino que tú verdaderamente quieres para mí. Pregunta por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y anda por él. Y entonces vas a hallar descanso para tu alma. Muchos están angustiados, estresados, porque no están caminando la senda que Dios les dio a caminar. Porque cuando caminamos en el propósito de Dios, hallaremos descanso para nuestras almas. Ani nos recuerda ahí, les recuerdo a ustedes que si te es de bendición, comparte este live con otros, con tus contactos, para que sean bendecidos con la palabra del Señor. Bueno, ahora regresamos nuevamente a Nehemías 3, nos quedamos leyendo el versículo 6, voy a leer otro tramo para que podamos avanzar. Vamos a leer del versículo 7 en adelante del libro del capítulo 3 de Nehemías. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Merononita. Esto está, miren, buenísimo para el nombre de sus hijos, de sus nietos, para encontrar esos nombres especiales, ¿se imaginan? Ponerle Jadón, Merononita. Estaría difícil, ¿verdad? Pero bueno, son los nombres bíblicos, ¿verdad?
Y junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Jaía, de los plateros, junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Jarumai, y junto a él restauró Hatús, hijo de Hasabnías, Malquías, hijo de Arim, y Jasub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Y junto a ellos restauró Salim, hijo de Jalojés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, y él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Bueno, vamos a ir viendo algunos aspectos. El versículo, me voy a centrar ahora en el versículo 8. El versículo 8 nos habla de, vamos a ver, bueno, aquí del versículo 7 sigue la reconstrucción de cada uno, con cada una de las familias que nos va hablando acá. Y dice que reconstruyeron lo que estaba bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Y luego nos habla de la restauración que hicieron los plateros y el perfumero. Y así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Este muro ancho había sido construida por el rey Ezequías. El muro ancho, y así se llamaba, porque era un muro que tenía aproximadamente unos 3 metros de ancho. Era un muro ancho y amplio. Eso fue construido por el rey Ezequías como en el siglo VIII antes de Cristo aproximadamente. Y era parte de una fortificación para protegerse de los asirios. Perdón, no eran 3 metros, eran 7 metros de ancho aproximadamente lo que tenía ese muro. Y de hecho fue encontrado, es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes que se han encontrado en la ciudad vieja de Jerusalén. Esto fue excavado y ese muro ancho que nos habla la Biblia fue descubierto una parte. Y por eso sabemos que tienen más aproximadamente 7 metros. Ahora, ¿qué significa este muro ancho? Para nosotros, la reconstrucción del muro ancho. El muro ancho significa la barrera que es puesta a nuestro alrededor. El Espíritu Santo levanta un muro de protección alrededor de nuestras vidas. Y levantar un muro alrededor de nuestra vida sugiere, o a mí por lo menos me sugiere, 3 cosas. Uno es seguridad. Casi todas nuestras casas en Guatemala, no sé si tú, Rosy, o hermana Rosy, perdón, allá en Estados Unidos, no sé si está abuelita Luna aquí, que no la he visto ahora. Si sus casas en Estados Unidos también tienen muros perimetrales, porque algunas casas son bastante abiertas allá. Pero aquí se ponen muros por la inseguridad, ¿verdad? Cuando tienes un muro y es un muro alto, un muro grande, te da la sensación de la seguridad. Y eso significa el muro ancho. Es seguridad, separación y puse como último punto deleite. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver, separación. El muro ancho significa separación, porque esto hace una brecha entre un lado y el otro. Eso significa el muro ancho que pone Dios de protección y de separación, para que haya una separación del creyente al pecado. Ese es algo que todos nosotros debemos reconstruir en nuestra vida. Pedirle al Señor que sea ese muro que nos separe del pecado. Rosy me dice, no, mi casa no tiene ningún muro, pero sí hay casas así. Sí, entiendo. Y
Mi abuelita Luna, qué bendición, ya la mencionamos, qué bueno que ya está por acá. Pero el significado sigue siendo lo mismo. Separación. Los muros se hacen para separar y la separación de nosotros es la separación al pecado. No a la separación de las personas, al pecado. El muro ancho que debe ser reconstruido en nuestra vida, primero es separación. Lo segundo que significa este muro ancho es seguridad, lo que le estaba diciendo, es para protección de nuestra vida. El muro que se pone en nuestra vida cuando obedecemos a Dios, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, es la seguridad de la protección de Dios para nuestra vida, de Satanás, del mal. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, estamos protegidos y guardados y seguros. Por eso hay que levantar el muro ancho sobre nuestras vidas. Y le puse deleite al último punto, que es porque vivir bajo la seguridad de Dios, separado del pecado, es vivir bajo la cobertura de la bendición de Dios. Y eso nos da gozo, eso da deleite al creyente. Y por eso el muro ancho, cuando ese muro ancho es destruido por el pecado, por la rebeldía, por la desobediencia, no nos sentimos seguros, no nos sentimos con gozo, porque el gozo de nosotros, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Y entonces cuando no hay gozo somos débiles porque se ha destruido el muro ancho de protección que hoy debe ser reconstruido nuevamente. Si estás batallando con un pecado, ese muro debe ser levantado por medio del arrepentimiento y el volverte a Dios para que sea levantada nuevamente esa barrera entre tu vida y el pecado. Y esa seguridad que tenemos de que Dios nos guarda y no duerme el que guarda a Israel y no duerme el que guarda tu vida. Seguimos aquí. Dice el versículo 11. Malquías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Aquí ya hay 3 torres que han sido reparadas. Desde el versículo 1 vemos que fue reparada por los sacerdotes la torre de Jamea y la torre de Hananeel. Y ahora se nos dice que se restauró la torre de los hornos. Esta torre no se sabe a ciencia cierta por qué le decían lo de los hornos. La teoría más difundida entre la arqueología era que esta torre estaba relacionada con panaderías que existían ahí. Miren, las torres generalmente tienen espiritualmente 2 significados muy fuertes y muy profundos, 2 significados espirituales. Una torre significa refugio y seguridad. Es la primera cosa a la que se refiere cuando hablamos de torre, refugio y seguridad. Por eso leemos en Proverbios 18:10, para que puedan apuntar ahí, Proverbios 18:10. Hay muchos otros ejemplos, pero yo solo puse algunos para llevar aquí la secuencia del estudio. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Mi hermana Celia, bienvenida, qué bueno, tarde pero llegando, y eso es lo importante, ¿verdad? Hoy le ganó a su esposo. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. La torre significa el refugio y la seguridad a la que podemos acudir en el momento de la prueba. Por eso fueron reconstruidas las torres, para que fuera reconstruida nuestra confianza en Dios. Y eso debe ser reconstruido en nosotros,
que cuando venga el momento de la necesidad y el momento de la prueba, podamos correr, como dice aquí Proverbios, a Él, porque nuestra torre es Cristo Jesús. Nuestra torre fuerte, nuestro castillo fuerte es Cristo Jesús. A Él podemos correr. Y ahí podemos estar seguros. La fe, la confianza debe ser reconstruida sobre nuestra vida. Y la segunda referencia que se hace cuando se habla de una torre es la detección y la protección. Y vamos a ver ahora, porque las torres eran elementos altos, elementos que eran más altos que todo lo que los rodeaba, porque eran un lugar también para tener vigilancia. Era el lugar donde se observaba más lejos. Esa era la posición del que la Biblia denomina el atalaya, el vigilante, el que está con los ojos abiertos viendo y observando si hay peligro. Era la señal de alerta temprana, como dicen ahora. Aquí en Guatemala tuvimos una serie de temblores. Y el INSIBUME, que era el instituto que ve todo esto de clima, instituyó, y lo podía uno bajar del programa, una serie de alertas que alertaba cuando iba a haber un temblor unos segundos antes. Bueno, aquí hay veces sonaba después de temblor, pero la idea, bueno, Ani López nos está diciendo, ponían vigías, así es los vigilantes que están pendientes por si hay un peligro. Entonces vimos que la torre primero significaba refugio y seguridad, pero lo otro que significa la torre es vigilancia, detección y protección. La posición del vigilante de la atalaya es fundamental, porque esto nos anuncia si hay un peligro, nos hace ver que hay un peligro que se acerca, y eso debe ser restaurada. Ese discernimiento de espíritus debe ser restaurado en nuestra vida. Que nuestra vista espiritual debe ser restaurada en nosotros mismos para poder ver el peligro que está acechando. El peligro que viene acechando a nuestros hijos. El peligro que viene acechando a nuestra casa. El peligro que puede venir envuelto de una manera que parece inocente, pero trae una trampa escondida dentro. Y esto es para nuestra vida, para que nosotros también reconstruyamos esa vigilancia en nuestra vida, pero también en nuestras familias, en nuestra vida, pero también alrededor de aquellos que nos importan. Esto debe ser restaurado en nosotros. Una madre de familia que puede ver con ojos espirituales que probablemente esto no conviene. O que alguien está viniendo pero con segundas intenciones. Es necesario que sea restaurado sobre nuestra vida esa torre que nos sirva de atalayas. Y la torre siempre va a ser Cristo, porque solo en Él podemos levantarnos y podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Sabiduría, el conocimiento que nos puede dar, debe ser levantada. Voy a dar lo último y vamos a dejarlo aquí y voy a dejar este capítulo, lo vamos a estudiar en dos partes. Vamos a estudiar en el próximo miércoles para poder ver todos estos detalles que están, realmente yo estaba maravillado cada vez que miraba esto y decía, Dios, grande eres, Señor. Grande eres, porque todo esto debe ser restaurado, así como restauró Israel un día físicamente, también en nosotros debemos restaurarlo. Y me voy a quedar con el versículo 13 y nos vamos a quedar hasta ahí. Tal vez me lo marcan ahí porque para no perderme y recordarme bien que nos quedamos en el versículo 13. Dice el versículo 13, y la puerta del valle la restauró
Hanún, con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Vamos a sacar solo en una. Dice aquí la puerta del valle. La puerta del valle. Miren cómo se ha ido reconstruyendo y empezaron a reconstruir en el sentido contrario de las agujas del reloj. Pero la puerta del valle es un símbolo de la prueba. Y miren, me llama tanto la atención y vamos a ver por qué es un símbolo de la prueba. Porque los momentos, bueno, vamos a ver primero el fundamento bíblico. Salmos 23 y específicamente el versículo 4. Salmo 23, 4. Dice, aunque ande en valle, no valle, ¿verdad? En valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es necesario que sea restaurada esa puerta del valle, porque hay momentos de prueba. Pero esa puerta es restaurada porque cuando venga la prueba, y si esta puerta, esa relación está bien afianzada en Dios, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros, porque Dios estará contigo aún en el momento de la prueba. Y la vara y el cayado. La vara, yo ya les dije, la vara muchas veces suponemos que es ese palo largo, pero generalmente la vara era del tamaño como una espada, por decirles algo, como un garrote, ¿verdad? Que usaban los pastores, que servía precisamente como garrote, como espada para proteger al rebaño. Dios tiene su vara para protegernos. Y su cayado, el cayado sí, el cayado ya era una vara más larga, generalmente con un ganchito para jalar, que no se les fuera a ir por un mal camino la oveja. Entonces, esta puerta del valle, que es un símbolo de pruebas, es un símbolo de los momentos difíciles que podemos pasar, de frustración, de adversidades, que nos enfrentamos todos los creyentes. Sin embargo, el paso de los valles, de aquellas situaciones difíciles, son las oportunidades para que Dios moldee nuestro carácter. Son las oportunidades donde Dios revela su poder. Son las oportunidades donde Dios nos fortalece en la fe a cada uno de los creyentes. Por eso es necesario que esa puerta del valle sea restaurada, para que en el momento de la prueba nosotros permanezcamos guardados por Dios sin temor, sabiendo que Dios nos llevará de la mano por el valle de la sombra de la muerte, que Él nos va a conducir como ese pastor que nos conduce. Pero tenemos que reconstruir esa relación, tenemos que afianzar la relación con Dios para que sintamos, no solo sintamos, sino que creamos que la protección de Dios no va a faltar. Derribados, pero no destruidos. Dios es el Dios de toda gloria y poder, el que nos sostiene, el que nos guarda y el que nos defiende. Vamos a dejarlo aquí en el versículo 13. Yo pensé, dije, bueno, tal vez vemos todo el capítulo, pero realmente vamos despacio. Yo creo que al final de cuentas lo importante es que esta revelación de Dios edifique nuestra vida. Que no se quede simplemente en un conocimiento intelectual, sino que esto nos sirva para realmente ser transformados, restaurados y reconstruidos por Cristo Jesús. Vamos a orar. Vamos a tener un momento de oración. Padre,
Gracias, Señor, por la palabra que nos das. Porque a través de esta reconstrucción, que muchos lo podrían tomar y pasar por alto, tú nos vas mostrando, Señor, tu bondad y tu misericordia. Que al venir a ti, tú empiezas a reconstruir cada área, cada aspecto de nuestra vida. Padre, permítenos ser obedientes a ti. Que podamos ver a través de los ojos del Espíritu Santo. Que tu palabra hoy nos está iluminando. Aquellas áreas de nuestra vida que deben de ser aún reconstruidas. Aquellas áreas, Señor, que hemos dejado en la ruina. No permitas que nos acomodemos, Señor, al pecado. No permitas, Señor, que nos acomodemos, Señor, a una situación mediocre, sino que siempre estemos, Señor, dispuestos a caminar en lo que tú nos has mandado y caminar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Si te bendijo el mensaje, compártelo. Les doy todavía hasta el día de mañana para que los que no me han enviado sus notas del estudio anterior lo puedan hacer, para que les pueda enviar su diploma. Los que no saben, les pedimos que tomen notas, porque este es estudio, ¿verdad? Estudio de la palabra. Que tomen sus notas y me manden las notas, para que podamos ver si realmente se están siendo diligentes en los estudios. Y al terminar los estudios, a los que han enviado sus notas, les enviamos un diploma en el cual les acreditamos que han cursado con nosotros el estudio. Claro que lo importante es que nos quede en la mente y en el corazón, pero es un reconocimiento que nosotros queremos hacerles llegar. Si quieres enviar tus diezmos y ofrendas, puedes contactarte con nosotros. Les bendecimos y les esperamos para el próximo día miércoles. El domingo tendremos un estudio también y el próximo miércoles. Aquí por el Olivo Ministerios, Pastor Jorge Ovalle les manda un gran saludo desde Guatemala. Muchas bendiciones, mi querido Eric Calvillo, Celia Victoria, Lucky de Broy, Abuelita Luna, Claudia Rivera, mi querida Ani López, Chatía, Alice Ovalle, Lucky de Broy, mi hermana Laila Rodríguez, Abuelita Luna, gran abrazo para usted y su esposo. Muchas bendiciones y que la paz del Señor quede con ustedes y nos vemos, si Dios lo permite y nos da la vida y no viene por su iglesia, prontamente. Bendiciones a cada uno de ustedes.